Abelardo de la Espriella lanzó serias críticas y acusaciones contra el gobierno de Gustavo Petro, abordando temas de corrupción, mala gestión económica y la amenaza a la democracia en Colombia. Escuchemos lo que dijo. A mí me encanta educar mamertos. ¿Qué son Yo los creo que mamertos? tengo una misión especial de la providencia de... Es que los mamertos salen porque ¿Qué son? era un grupo de comunistas que había en Medellín, entonces todos se llamaban Lamberto, Remberto, Humberto, y alguien dijo, estoy fastidiado de estos mamertos, que eran todos zurdos y comunistas, y se quedaron mamertos. Ah, esa es Claro. la historia. Tú lo reconoces porque tienen el dedo índice atrofiado. Entonces dicen, este año Tiro Fijo se toma el poder. Y se les quedó el dedo tullido. Y así era en Cuba. Este año Fidel y vainas, la revolución. Y les quedó el dedo tullido. Entonces, pero en realidad eso es una ideología absolutamente manida que no ha funcionado en ningún lugar del mundo, que es la que nos quiere imponer Petro. Sí. Y eso es lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia. A propósito de Petro, ¿cómo está el país? ¿Cómo lo ve usted hoy? Colombia vive sus horas más oscuras. Petro está disfrazando su atornillamiento al poder con una paz total que no existe, menos cuando se hace con bandidos que han violado ya varios acuerdos de paz, en donde se está recogiendo toda suerte de criminales, pasando por terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, jaladores de carro, gente que se dedica a la vigiato, a la extorsión, todo con la promesa de no extraditarle siempre y cuando le garanticen el control territorial. Y además todo este cuento con la segunda Marquetalia es para llevar al país a una sin salida en la que no quede otra alternativa, entre comillas, de convocar a una constituyente por vías no constitucionales para que el señor Petro alargue su periodo o se atornille al poder, y es lo que no vamos a permitir, tan sencillo como eso. Es decir, a Petro no se le puede tumbar de manera distinta que por un juicio político o por una pérdida de investidura, que serán los órganos competentes quienes resuelvan esos temas judiciales, pero de ninguna manera tampoco vamos a aceptar que él se atornille al poder violando la Constitución y la ley. Usted, como cabeza visible de la firma prestigiosa de abogados de la Espriella Lawyers, ¿qué piensa que con todos los hechos irregulares de corrupción que se ha presentado en el país en torno al actual gobierno, aún no haya pasado nada? Bueno, porque recuerden ustedes que la izquierda no solamente está enquistada en la política y en la educación, sino también en el aparato judicial hace muchos años. Han venido haciendo un trabajo de filigrana para tomarse posiciones judiciales. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de Acusaciones, ya es sabido por todos, por cuenta de las noticias que se han presentado, que han venido comprando a los distintos parlamentarios. Entonces imagínense ustedes, el presidente de la Cámara, un bandido de allá de Córdoba Calle, el otro presidente de la Comisión de Acusaciones también cordobés, cuestionado. ¿A dónde va a llegar eso en la Comisión de Acusaciones? Es decir, cuando hay un juez imparcial, correcto, ético y decente, pues la justicia fluye. Cuando lo que hay ahí es un mercader de la justicia no avanza. Pero es tan protuberante el robispicio y el desastre que ha ocasionado Petro que por algún lado tendrá que reventar eso. Sí. Ahora, lo importante es que el tipo no se atornille al poder. Yo pienso que lo fundamental, lo determinante, lo sustantivo, lo realmente trascendental es que el país pueda ir a elecciones libres en el 26, que es lo que todos deseamos. Eso es lo que importa ahora. Pero Petro querrá atornillarse, es decir, Pero querrá supuesto, seguir. es que volvemos a lo mismo. ¿Qué tirano de izquierda no quiere atornillarse al poder? Tan sencillo como esto. Petro y toda su banda criminal, porque lo que dirige Petro es una banda criminal, él es el jefe de la mafia. De otra manera no se puede explicar todos estos escándalos y toda esta vagabundería que rodea a este señor y a ese gobierno de bandidos. Lo que está buscando es atornillarse al poder, porque él sabe que nunca más por las buenas tendrá acceso al poder. Por lo tanto, tratará de atornillarse a él por las malas. La izquierda no va a tener posibilidades siempre y cuando haya elecciones populares, haya elecciones democráticas. Es que, digamos que a una gente le gusta la izquierda, a otra la derecha, pero eso es opinión, ¿verdad? Pero las matemáticas, se trata de una ciencia exacta. Miremos los niveles de la economía, de la inseguridad. La economía está absolutamente detenida y el costo de la vida y la inflación disparada. Tenemos 2 periodos seguidos en recesión. ¿Qué se viene para Colombia? Todos los sectores importantes de la economía detenidos. Eso no lo hace Petro porque no sabe lo que hace, no, él quiere destruir la economía para manejar la salud de la gente, para manejar el dinero de la gente a través de los subsidios estatales que lo que hacen es fomentar el esclavismo, el estatismo.
Y por eso están enloquecidos con la reforma pensional, porque le da 500 billones de pesos y con eso pueden comprar desde congresistas hasta líderes locales. Entonces, O sea, eso es planeado. completamente planeado. Ahora, yo insisto que Petro es la fachada de todo esto. Detrás de Petro hay gente mucho más inteligente y más disciplinada, como Iván Cepeda, por ejemplo. Lo que pasa es que Petro amanece en Guayabao y se le daña la agenda. O está en agenda privada y no aparece. O sea, el tipo es bastante disipado. Él es la fachada de una entidad mucho más proterva, corrupta y criminal que la que él mismo representa. Eso está articulado con Cuba, está articulado con Venezuela, está articulado con Nicaragua, con Brasil. Eso hace parte de un plan que se ha venido diseñando hace muchos años y que se advirtió hasta la saciedad. Los que advertimos del peligro de la llegada de Petro al poder fuimos llamados apocalípticos. Y hoy el país está pagando las consecuencias de llevar al poder a un ex subversivo que además ha sido un pésimo administrador. Solo falta ver los resultados en la alcaldía de Bogotá. Pero además un tipo que no pudo manejar ni siquiera sus propias finanzas, estaba embargado en el conjunto de Senchía donde vivían, en un conjunto de oligarcas, esos mismos a los que él dice detestar. Un tipo que no puede manejar sus propias finanzas, ¿cómo se supone que va a manejar un presupuesto de casi 500 billones de pesos, que es el presupuesto anual de la nación, más 500 adicionales por cuenta de la reforma pensional? Entonces es una cosa absurda. Lo que ha pasado con Petro es cómo sacar a una mujer de la vida alegre de un lupanar y pensar que va a ser muy seria en lo sucesivo. Puede que sí, pero lo más probable es que no. Eso fue exactamente lo que pasó con Petro. Ahí eso no tenía cómo salir bien. Mal administrador, un tipo antisubversivo, subversivo, antidemocrático, un tipo que persigue a la prensa, que persigue a los opositores, sobre todo rencoroso, un hombre lleno de unos odios y de una cosa visceral bien delicada, porque Claro. para ser de extrema izquierda hay que ser resentido, acomplejado y envidioso, y él es las tres cosas. Abogado, pero es que los colombianos, o bueno, un sector de los colombianos también conocían los antecedentes de Petro. Y la pregunta que uno se hace entonces, ¿por qué ganó? Bueno, porque a la gente le gusta la novelería, y hay que decir también que hay una brecha social muy grande en Colombia, y hay gente que no tiene nada que perder, y dijo, ¿yo qué pierdo si Petro es presidente? Puedo ganar, y están perdiendo más. Porque el rico hermano coge sus maletas, se monta en un avión y se va a vivir a los Estados Unidos, a otro país, o se va a Europa y se acabó. Los que sufren en realidad son la clase media y las clases menos favorecidas. Ahora, Colombia no era un paraíso. Este es un país que está en vía de desarrollo, en vía de construcción, es un país joven que tiene 200 años. O sea, nosotros para alcanzar niveles de desarrollo, claro que si no tuviésemos la corrupción que hemos tenido, estaríamos mucho más adelantados y tal, pero esto es todo un proceso. No era el paraíso, pero no venía tan mal como ahora con Petro, que todo se ha ido al traste. Y eso no lo puede negar nadie. Usted puede creer lo que le dé la gana de Petro, pero revise los números. Insisto, las matemáticas son una ciencia exacta. Los guarismos no mienten, las estadísticas son precisas. Revísenlo y punto. Entonces, esa novelería del tal cambio, imagínense además el cambio con Benedetti y con Roy Barreras. Es que sí hay que ser muy inocente para creer en ese cambio. Ahora, también estábamos enredados porque fuimos a la segunda vuelta con Rodolfo, cosa que nunca le voy a perdonar a Petro, que me haya hecho votar por Rodolfo. No, es que estábamos jodidos y con el agua lejos, por no decir otra vaina. Pero tampoco estábamos tan mal y el país tampoco estaba tan acabado, por lo menos venía bien en lo económico. Ahora bien, hay que decir unas cosas. No se hicieron en gobiernos anteriores a Petro cosas que había que hacer. Y por eso Petro también tuvo la llegada fácil. Eso hay que decirlo también. Y Claro, hay que reconocer sí. que de este lado también nos hemos equivocado. Sí, pero es que el país no iba tan mal. Pero coño, no se estaban robando el país como estos tipos. Esto todos los días es un escándalo. Y como decía el doctor Mejía, mi gran amigo aquí en Manizales, hombre, no, pareciera que la consigna es, vaya, destruya eso y róbese todo lo que pueda, acabe con todo, como si fuesen un enjambre de langostas. Es una cosa increíble, todos los días un escándalo diferente, no puede ser. Y este tipo que era el dueño de la moral resultó más bandido y más delincuente que todos. Y hay quienes dicen, abogado Abelardo de la Espriella, que el país no iba mal, que por allá por el año 2000 la pobreza estaba en el 62-63%, y 20 años después esa pobreza se redujo como al 45-43%. Es decir, se avanzó mucho. Hay mucha desigualdad, pero se avanzó. Claro. Solamente revisen los cultivos ilícitos. Cuando el presidente Uribe abandona la presidencia por la culminación de su segundo periodo, ¿cuántas hectáreas había? 43.000.
no alcanzaban a ser 45.000 hectáreas. Ajá. Petro, si se va en el 26, nos va a dejar 320.000 hectáreas. ¿Eso qué quiere decir en plata blanca? Que nunca antes el crimen organizado había tenido tanto dinero, porque ahora hay una confederación de criminales en donde los narcotraficantes están en la punta de esa pirámide y ellos son los que controlan de allá hacia abajo todos los demás frentes delincuenciales, como la extorsión, la minería ilegal, el asesinato, el secuestro, el abigeato, la trata de blancas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que el combustible de todas las formas de violencia es el narcotráfico. ¿Y por qué este gobierno no fumiga? ¿Por qué este gobierno no bombardea? Porque los socios históricos de la izquierda son los bandidos, que son los mismos que con el mal llamado proceso de paz total le están garantizando a Petro el control en los territorios para poder manejar los votos. Y esa es la gravedad de la situación. Petro nos lleva a una confrontación, nos lleva a un ejercicio que puede terminar muy mal saliendo bien. Muy mal saliendo bien. Entonces, la situación es peligrosa, complicada, y como diría el gran Winston Churchill, yo creo que son las horas más oscuras de Colombia. Sí, Petro está chuzando a la oposición, Petro está chuzando, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Constitucional, o son funcionarios o mandos medios. Eso dicen los magistrados de la Corte Constitucional. El doctor Ibáñez, que fue mi profesor, que es un hombre probo, serio, correcto, sí, honesto, yo le creo más al doctor Ibáñez que al señor Petro. Yo a Petro no le creo nada, porque además es un mentiroso compulsivo. Es más, el tipo dice cosas que el día anterior ha dicho y las niega, y hay videos y sigue insistiendo en que no lo dijo. Es una cosa patológica. Es una cosa patológica, pero bueno, ese fue el personaje que eligieron, gente irresponsable. Ahora tenemos que lidiar con eso y ver cómo sacamos este país entre todos adelante, porque si se queda, esto va a terminar muy mal, porque no nos vamos a dejar, por una parte, y por otra, si se va, habrá que reconstruir el país. Esto habrá que hacer un plan Marshall desde lo económico y desde la infraestructura y desde lo social y desde la seguridad, porque es que esto es un círculo virtuoso. Si no hay seguridad, no hay nada. Si hay seguridad, hay inversión económica. Si hay inversión económica, hay inversión social. Si hay inversión social, se cierra la brecha de la desigualdad. Si se cierra la brecha de la desigualdad, entonces vamos a tener un país con desarrollo sostenido, y eso es fundamental. Ahora bien, tenemos que salir de esa falsa premisa que es que esto es con procesos de paz y tal. No, ya se le dio toda la oportunidad a los ilegales y no la aprovecharon. Estos tipos de la FARC, tenemos una FARC en el Congreso, otra FARC en el monte, y la tercera, que es la de este bandido Iván Márquez, que apareció con una mano amputada y sin un ojo. Qué tristeza que no hayan apuntado bien los que lo iban a dar de baja y haya quedado en esas condiciones. Yo hubiese preferido que pasara buen recaudo en el averno del demonio y no estaríamos hablando de esta vaina. Y ahora tenemos que aguantarnos la galleta de tener que hacer un tercer proceso de paz con este bandido que lo violó con el otro bandido que está bien muerto, que es Jesús Santrich. Esto es una cosa ridícula. La paz no se negocia. La paz se impone con la fuerza de las leyes y las armas del Estado. Punto. Eso es sencillo. Entonces, ¿cuántos procesos de paz vamos a hacer aquí? Sí. Doctor de la Espriella, ¿qué piensa usted a propósito de lo que dijo Oti Patiño, el alto comisionado para la paz, que prácticamente le pidió disculpas a Márquez? Oti Patiño es un vergajo. Eso es un viejo miserable. Es un viejo miserable. Es un enemigo de la República. Así de sencillo, no tiene otro calificativo. No piensan en nuestros soldados, en nuestros policías, que son los que ponen el pecho a diario por defendernos, pero les duele lo que le pasa a un bandido de eso. Esos bandidos, por mí que les den de baja a todos aplicándole la ley 556 o la 762, que esa no falla. Y hay una que me encanta, que es la .50, que se dispara desde los helicópteros artillados y es maravillosa también. A toda esa plaga, a todo ese cáncer, hay que erradicarla como corresponde. Sí. Punto, sencillo. El que no se quiera someter, hay que darle de baja. Yo no entiendo por qué. Además, porque la izquierda, con su narrativa siniestra, ha invertido el orden de lo que es correcto. Entonces, hacer cumplir la ley, bombardear, fumigar es malo. Darle de baja a un bandido es malo también. Ve a Estados Unidos y muéstrale los dientes a un policía y vas a ver cómo te suelta un proveedor de 9 encima. Y se acabó, no hay discusión. Aquí hay que hacer respetar la ley. Y al que no se someta, hay que darle de baja. Fácil, sencillo, práctico. Punto. No hay nada que discutir sobre eso. Sí, abogado, dos últimos temas. El caso del expresidente Álvaro Uribe, yo quiero lo toquemos aprovechando que usted tiene la profesión de abogado penalista. Y es que lo que le ha pasado al expresidente ha sido, por decirlo menos, vergonzoso. Porque cómo es que la fiscalía, que es
el ente que tiene la carga de la prueba, y la fiscalía llevaba, por eso se cambió de un momento a otro, llevaba no sé cuántos años, como 5 o 7 años, diciéndole a los jueces de la República: no hay pruebas en contra de Uribe, hay que precluir esa investigación, y los jueces decían que no. Bueno, es decir, pero eso nunca se había visto en el país. Eso lo dejó Barbosa listo. ¿Qué fue lo que pasó? Eso lo dejó Barbosa listo para lavarse las manos como buen fariseo. Y eso no es que era uribista o al menos Barbosa, de derecha. Barbosa es barbosista, no se equivoquen. A él le interesan son sus temas y sus cosas y tal. Y se dejó enloquecer por ese cuento de que iba a ser candidato a presidencia. Hoy nadie se acuerda de Barbosa. Está desaparecido, como todos los que han pasado por la fiscalía que creen que van a ser presidente. No vota ni la mamá por ellos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero eso lo dejó listo Barbosa. Ustedes que son buenos lectores han leído el proceso de Frank Kafka. El proceso del presidente Uribe es un proceso kafkiano. Armado, acomodado, estructurado, con un montaje que viene desde inteligencia articulado por Juan Manuel Santos para hacer parecer que el presidente Uribe a través de un abogado estaba comprando testigos. Pruebas fabricadas. Completamente. Esto es House of Cards. Esto parece una serie. Esto lo montó Juan Manuel Santos. El tipo más nefasto, justo con Petro, que ha parido este país, el tartufo Juan Manuel Santos. Lo malo que ha sido ese gago, yo no me imagino si ese gago hubiese hablado de corrido todo lo que habría hecho, si así Tatareto ha dado la lidia que ha dado. ¿Qué gago tan perverso es? Es el tipo más perverso y protervo que ha dado este país. Eso todo fue armado. No hay una sola hora de grabación. De las tantas horas de grabación que hay, que hizo la Corte de manera ilegal contra el presidente Uribe, donde el presidente Uribe dio una instrucción al señor Diego Cadena para que viole la ley. No hay una sola instrucción. El presidente Uribe no tiene por qué estar en este proceso. Esto es un proceso político disfrazado de un proceso jurídico. Solamente una cosa les digo a los oyentes y a quienes nos ven. Si Uribe cae, cae Colombia. Por tanto, tenemos que defender al presidente Uribe como corresponde, en el escenario que haya que defenderlo. Porque lo que quieren hacer es precisamente derrumbar ese estandarte, ese muro de contención que ha significado Uribe contra la izquierda radical en este país. Y eso es lo que no nos perdonan también a los amigos del presidente Uribe, que lo defendamos de la manera en que lo hacemos y con tanta convicción, porque conocemos de su grandeza, de su honestidad, de su verticalidad y de su patriotismo. Eso es un proceso fabricado. Y eso lo dejó Barbosa listo para lavarse las manos, porque no hay mejor manera de quedar mal con todo el mundo que pretender quedar bien con todo el mundo. Y eso fue lo que hizo el señor Barbosa. En vez de procesar al bandido de Quintero Calle en Medellín, que se robó hasta el agua a los floreros, al otro bandido ese de Cali, que hizo desastre también, y al otro, a la señora Claudia López, que hizo ochas y panochas en Bogotá, ¿no? Se dedicó fue a hacer política el señor Barbosa. Qué vergüenza, el señor Barbosa. Usted a propósito ha dicho que pues es muy diferente al presidente Uribe, pero que piensan igual, no es un contrasentido. Ah, sí, bueno, no es contrasentido. Dos personalidades más diferentes no puedes encontrar. Pero nos reunimos en el estadio del patriotismo, en donde somos respetuosos de la democracia, de la ley, y nos duele nuestro país. Fíjate, hay expolíticos, hay exgerentes. Según dijo Nerú, el masajista de la primera dama, hay ex gays también, según Nerú, pues que él dijo que lo curaron. Es más fácil que haya un ex gay a un expatriota. Sí, porque Nerú en una entrevista vi por ahí que no, a mí me curaron y tal. Y, bueno, maravilloso. Esa vaina, según Nerú, tiene cura, pero lo que no tiene cura es el patriotismo. No hay expatriotas. Cuando tú eres patriota estás convencido. Entonces, el presidente Uribe es un tipo del Caribe, tú sabes, el presidente Uribe es más serio, pero pensamos exactamente igual en lo que tiene que ser el Estado, la política, la democracia, la sociedad, la economía. Además, yo te digo una cosa, yo creo que el gran error, por ejemplo, del presidente Duque consistió en no haber aplicado el Estado comunitario del presidente Uribe. Porque además es que tú tienes que aprovechar esa inteligencia y esa sapiencia. El presidente Uribe, con todo lo que ha leído sobre los griegos, sobre los romanos, sobre la democracia en el mundo, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, a quien él sigue mucho, él ajustó ese pensamiento y el suyo propio en una doctrina uribista que es perfecta. A mí no me gusta, lo único que no me gusta es el nombre que me suena un poco mamertoide, se llama Estado Comunitario. Yo le hubiese puesto otra vaina más style, el círculo virtuoso. ¿Verdad? Es lo único que no me gusta, pero de fondo me gusta todo, que son los tres huevitos. Seguridad democrática, confianza inversionista, inversión social. Y esas tres cosas generan cohesión social. Lo que había que hacer era 2.0 recargado.
Entonces se ponen a inventar vaina, que la economía naranja, que otra vaina, Santos, que el proceso de paz. Ya Uribe hizo el trabajo, es como el tipo serio de... Ustedes se acuerdan, a mí me pasaba mucho, había unas peladas que eran pesas en la universidad y hacían unos resúmenes del carajo. Entonces yo esperaba que ellas me tiraran el resumen. Ahí tú tienes el resumen del mejor estudiante al lado, Uribe te va a pasar el resumen y tú, no, yo voy a hacer el mío. Ay, qué belleza. Y te vas a enredar. ¿Por qué te enredas? Entonces yo me quedo con el resumen ese de al lado. No, en serio, yo tenía una amiga, Pilar Arango, era la más, yo me sentaba en la parte de atrás y hacía recoche y pendiente de enamorar a las peladas y vacilarme. Y ellas se sentaban adelante y hacían los mejores resúmenes con colores y vaina, y esas peladas eran llaverías mías. No le daban el resumen a nadie, solo a mí, y yo se lo filtraba a todo el mundo. Pero de contrabando, porque ellas eran celosas con esa vaina. Entonces, si tú tienes ese resumen, si tú tienes ese decálogo uribista que es perfecto, ¿para qué te pones a inventar? Cuando ya eso funcionó en el 2002, cuando esto era un estado fallido, socio. Cuando ese hombre sabe más que perro es ciego y ha decantado toda esa información a lo largo de los años con toda esa experiencia. Lo que pasa es que en política la gente la mata la vanidad. Cuando uno tiene claro que Colombia no va a volver a parir, ni en ningún lugar por aquí, a 10.000 kilómetros a la redonda, va a volver a parir a un tipo como Álvaro Uribe, uno se pega de esa fuente de conocimiento. No trata de rechazarla. Se pega de esa fuente de conocimiento, porque aprovechar semejante sabiduría, además de un hombre que está en su mejor momento. Va a cumplir 72 años y está serenito. O sea, el Uribe es explosivo de la edad mía de los 40 y pico, de los 50, sí. Serenito. Es un caballo que fue un reproductor del carajo, tiene sus años, pero sale a pista y está firme, con el paso firme. Ese es Uribe, porque es aprovechar toda esa inteligencia, toda esa sabiduría. El decálogo uribista es maravilloso. Lo que funciona, además ya está probado, experiencia empírica. Abogado, ¿cómo se imagina usted un gobierno del 2026? Es decir, ¿cuál sería un gobierno ideal y cómo estaría conformado? Bueno, lo primero que hay que hacer, hermano, es pelear porque haya elecciones en el 26, que es el gran problema hoy. Pero un gobierno ideal, sin duda, sería un gobierno que se dedique a tres frentes en particular: seguridad, sí, economía y lucha frontal contra la corrupción. Porque, entre otras cosas, el próximo gobierno, si es que hay elecciones, no va a tener tanto tiempo para tanta cosa. Entonces todo el mundo llega con todo el mundo se cree Alejandro Magno: voy a reformar la justicia, voy a reformar las pensiones. Socio, no hay tiempo para tanta vaina. Cuando un enfermo llega al hospital con un tuki-tuki, lo primero que hacen, si es un problema, un golpe en la cabeza, un trauma craneoencefálico, pues primero le atienden la cabeza y no el dedo que está fracturado. Primero lo primero. Este país tiene tres problemas muy complicados: seguridad, economía y corrupción. Y los tres problemas se entrelazan. Si usted logra atacar esos tres frentes como corresponde, el país despega y podemos volver a este país lo que siempre hemos querido, lo que tuvimos en un tiempo con Uribe y que no supimos aprovechar. Un país maravilloso, que es fascinante. Yo tengo a mis hijos aquí hace un mes en Montería, me dicen que son las mejores vacaciones que han pasado en su vida. Sí. Y uno va a Barranquilla, viene aquí a Manizales, va a Medellín, a Cali, y este sabor, esta pasión, esta nota agradable que hay en el ambiente en Colombia no lo hay en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a dejar perder esta vaina en manos de estos desadaptados que lo que quieren es destruir todo? Porque esa gente no construye, esa gente destruye, por tanto es más fácil hacer lo que ellos hacen. Pero sí, el próximo gobierno tiene que atender esos tres frentes y hacerlo con mano de hierro. Sí. ¿Y quién debería ser? Sin miedo. ¿Quién es la persona indicada? No, es que ese es un juego en el que no podemos caer ahora. Ese no es un juego porque ahora la discusión es si hay elecciones o no. Y lo que quiere Petro es que empecemos a hablar de candidatos para distraernos con eso. Miren, Petro es como un avión artillado que tiene unas bengalas para que cuando le disparen, él suelta la bengala y el misil, en vez de tumbar el avión, sigue la bengala. Petro vive todo el día disparando bengalas para ponernos a hablar de esta vaina. Mientras tanto, está viendo cómo se queda con la empresa que cuenta los votos. Mientras tanto, están haciendo el mal llamado de ese proceso de paz total con el bandido ese de Iván Márquez. El Pipe Tuluá, aquí en el Valle, por no ir tan lejos. Un bandido que está preso, un proceso de paz con un bandido que está preso. Sáquenlo y métanlo en Gorgona. 300 metros bajo tierra, a ver si es tan guapo. No, digo yo, pues. Entonces,
Mientras la gente de bien está rodeada por la criminalidad, los criminales tienen todas las gabelas en este gobierno por una razón elemental. Esto es un gobierno de criminales y entre ellos se entiende porque son cucarachos del mismo calabazo, como decimos en el Caribe colombiano. Senador Carlos Felipe Mejía, buenas tardes, ¿está Abelardo de la Espriella haciendo política? ¿Está como de precandidato o no? Reinel, pues primero me da ¿usted muchísimo gusto estar nuevamente aquí en RCN, que ha sido mi casa, estar en Manizales acompañando a mi gran amigo Abelardo de la Espriella en dos escenarios extraordinarios que vamos a tener hoy, uno en la librería Panamericana a las 4 de la tarde, en el Centro Comercial Fundadores, y esta noche en Termales El Otoño a las 7 de la noche, donde todos están cordialmente invitados y particularmente Reinel, usted, Fabián y todos el equipo de RCN para que nos acompañen esta tarde y esta noche. Yo lo que creo es que Abelardo de la Espriella, al igual que yo y de muchos colombianos, estamos muy preocupados con lo que pasa en el país y por supuesto tenemos todo el interés en hacer lo que tengamos que hacer para ayudar a que podamos superar esta, como bien lo llama él, esta hora oscura de la patria. Y en eso estamos. Y yo creo que, por supuesto, el doctor Abelardo de la Espriella reúne las condiciones para enfrentar ese gran desafío. Lo que pasa es que, como bien lo dice él, no son tiempos de precandidaturas. ¿Cómo le parece que en estos días, Reinel, Fabián y amigos que nos escuchan y nos ven en RCN, tuvimos el privilegio de ir a la posesión de Nayib Bukele en San Salvador? Fuimos invitados, y de ver esa extraordinaria experiencia de primera mano de qué es lo que ha transformado Nayib Bukele en ese país. Y creo que si a mí me preguntaran hoy cuál es el Bukele que necesita Colombia, yo no dudaría un solo momento en decir que Abelardo de la Espriella tiene todas las condiciones para hacer esa gran transformación que necesita este país. Y por supuesto que lo que estamos haciendo aquí es acompañándolo en un tema donde su literatura, sus novelas, lo que ha hecho con el ron, maestro, el ron defensor, que lo vamos a presentar esta noche, todas estas cosas de sus empresas, pues por supuesto que no pueden sustraerse al diálogo sobre la realidad política de nuestro país, sí, que tenemos que estar conversando de ello y por supuesto oyendo sus opiniones. Ahora usted me pregunta a mí, se lo repito, sería un extraordinario candidato a la presidencia y mucho mejor presidente de la República. Entonces, gracias, doctor Mejía, usted es muy generoso conmigo. Pero fíjense, lo que estamos haciendo en realidad es promocionar el ron. Y por supuesto la gente nos pregunta sobre el tema político. Mi mujer me dice, ¿tú por qué discutes? O sea, te arriesgas tu vida, arriesgas la de nuestra familia, vienes aquí, te toca con 20 escoltas. Le digo, mi amor, porque me duele mi país y no voy a quedarme callado. Y hay dos maneras de hacer política, una con una política electoral y la otra de ideas. A mí me encanta la política de las ideas y siempre he sido un soldado de la democracia y yo no voy a quedarme callado nunca. ¿Cómo vamos a dejar que el país se quede? Miren, yo tengo un ejemplo de eso, mis amigos venezolanos allá en Miami, que los conozco a todos. No, vale, vamos a ver si gana María Corina. Y ustedes dejaron perder el país, huevones. Ustedes dejaron perder su país pensando que todo el mundo les iba a resolver el problema. No, vale, viene Trump. Nos va a salvar Trump. ¿Y ustedes creen que a Estados Unidos le interesa salvar a Venezuela? No sean imbéciles. ¿Dónde está la plata buena y mala de Venezuela? En Estados Unidos. Si hay una guerra, ¿cuál es el primer negocio de los Estados Unidos? Vender armas, papá. Yo conozco esa historia. No, vale, nos va a salvar el presidente Duque. ¿Te acuerdas cuando el bloqueo aquí, la vaina y tal, claro, que se mete a Venezuela? Yo les digo, ustedes son unos imbéciles, porque ustedes todo el tiempo estuvieron pensando en que se le metieron los ladrones a la casa y estaban pensando en que el vecino que estaba dormido iba a venir a salvarlo. ¿Y por qué no te paraste tú y peleaste por tu casa? No. ¿Y por qué no te peleaste con un varón, con un patriota y te diste con esos vergajos para sacarlos como las ratas y las hienas que son? No, vale, va a venir no sé quién a salvarme. Sigan esperando que lo van a salvar Chapulín Colorado. ¿Quién viene? Nosotros no somos... Mira, te voy a decir una cosa y lo digo a los venezolanos que los quiero mucho, pero se dejaron joder. Así de sencillo. Se dejaron joder. De ahí no va a sacar nadie a esos bandidos sino a bala. ¿Y a quién les va a dar balas si los desarmaron? Así de sencillo. Sí. Entonces, yo sí no voy a quedar con ese cuentico que, contrario censo en Venezuela, a contrario censo aquí en Colombia, allá en Venezuela tú tirabas un bolívar y salían 20 bolívares del piso. Los grandes negocios de los grandes empresarios venezolanos eran con el Estado. Aquí la gente ha trabajado por sus procesos. Aquí la gente ha hecho sus empresas. Y no nos vamos a dejar expropiar ni nos vamos a dejar robar.